Nunca imaginé que el hombre al que prometí amar hasta mi último aliento sería quien me traicionaría tan profundamente. Anoche descubrí que mi marido había intentado drogarme. Esta mañana me he despertado sabiendo que todo había cambiado para siempre. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Antes de empezar, te agradecería de corazón que le dieras a me gusta a este vídeo y consideraras suscribirte al canal. Me ayuda a seguir compartiendo estas historias con quienes más las necesitan. Me temblaban las manos mientras estaba de pie en nuestra pequeña cocina en Chamberí, Madrid, con la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas amarillentas que llevaba años queriendo cambiar. Podía oír a Carlos en el dormitorio, su familiar respiración pesada, el crujido del colchón al darse la vuelta. Todo parecía igual que en los últimos 37 años, pero nada volvería a ser lo mismo. La taza de cerámica blanca que sostenía se sentía fría contra mis palmas, y miré fijamente el pequeño frasco de pastillas que había encontrado escondido detrás del bote de café. Se me revolvió el estómago al leer la etiqueta de nuevo. Pastillas recetadas que no eran mías, que nunca había visto antes. El descubrimiento había ocurrido por accidente la noche anterior. Estaba cogiendo el azúcar cuando mi codo volcó una lata de bolsitas de té, y allí estaba, escondido detrás de todo lo demás, un frasco con el nombre de Carlos, pero con un medicamento que no reconocía. Cuando lo busqué en mi móvil, las palabras en la pantalla hicieron que se me nublara la vista. Sedante. Lo suficientemente fuerte como para hacer que alguien durmiera durante horas. Lo suficientemente fuerte como para mantener a alguien callado. Pensé en las últimas semanas, en la extraña niebla que se había instalado sobre mí algunas mañanas, en la forma en que me despertaba desorientada, incapaz de recordar haberme ido a la cama. Las tazas de manzanilla que Carlos había insistido tanto en que me tomara antes de dormir. Su repentina atención, trayéndome leche caliente, ofreciéndose a prepararme mi mezcla favorita. Había pensado que finalmente estaba siendo considerado después de años de distancia. Ahora entendía que había sido algo mucho más oscuro. Los recuerdos volvieron con una claridad nauseabunda. Hace 2 semanas, me desperté en el sofá completamente vestida, sin recordar cómo había llegado allí. Carlos dijo que me había quedado dormida viendo la tele y que no había querido despertarme. 3 semanas antes, me había saltado una importante cita médica, algo que nunca hacía, porque me había quedado dormida a pesar de 3 alarmas. Carlos se había mostrado inusualmente comprensivo, sugiriendo que tal vez necesitaba descansar más. Y hace un mes, había perdido una tarde entera, horas que simplemente se desvanecieron de mi conciencia. Cuando le pregunté a Carlos al respecto, me miró con preocupación y sugirió que podría necesitar ver a un neurólogo por problemas de memoria. Problemas de memoria. Las palabras resonaban en mi mente ahora con un nuevo y siniestro significado. Había estado planeando esto cuidadosamente, haciéndome dudar sistemáticamente de mi propia mente mientras me envenenaba lentamente hasta la sumisión. El piso a mi alrededor se sentía más pequeño que nunca. Las paredes se me echaban encima con el peso de esta verdad. Fuera de la ventana, podía oír los sonidos familiares de nuestro barrio, el autobús frenando con un chirrido en la esquina, la radio de alguien tocando flamenco, el eterno claxon del tráfico de Madrid. La vida continuaba con normalidad mientras la mía se hacía añicos en pedazos que no estaba segura de poder volver a unir. Me acerqué a la ventana y miré la calle. La señora García, de la tienda de la esquina, estaba colocando su expositor de frutas, como había hecho cada mañana durante los 20 años que llevaba viviendo en este edificio. El cartero hacía su ronda, saludando a la gente por su nombre. Una madre joven empujaba un carrito de bebé, hablando por el móvil. Vida normal. Vida segura. La vida que creía tener. Dejé la taza con cuidado, mis manos aún temblorosas. Una parte de mí quería gritar, lanzar algo, exigir respuestas. Pero una parte más profunda de mí, la que había aprendido a sobrevivir a través de décadas de pequeñas humillaciones y silenciosas decepciones,
Me dijo que esperara, que pensara, que planeara. Abrí el frasco y conté las pastillas. 30 en total, pero según la fecha de la receta, debería haber habido más. ¿Cuántas me había dado ya? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? Mi mente repasó las posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Qué había estado haciendo mientras yo estaba inconsciente? ¿Qué había estado ocultando? ¿Qué estaba planeando? Carlos salió del dormitorio con su viejo batín, el del cuello deshilachado que le había ofrecido reemplazar 100 veces. No me miró mientras se arrastraba hasta la cafetera. No notó la forma en que yo estaba paralizada junto a la encimera. No vio el frasco que había escondido rápidamente en mi bolsillo cuando oí sus pasos. «Buenos días», murmuró. Su saludo estándar, desprovisto de calidez o verdadero reconocimiento. Solo palabras, una costumbre, como todo lo demás entre nosotros se había convertido. Me obligué a responder con normalidad. «Buenos días. El café está listo», gruñó en señal de reconocimiento, y lo observé servir su café con un desapego que nunca antes había sentido. Era como si lo estuviera viendo por primera vez con ojos claros, despojado de todas las historias que me había contado a mí misma sobre quién era él, quiénes éramos juntos. El hombre que estaba en mi cocina era un extraño. Quizás siempre había sido un extraño, y yo simplemente había estado demasiado absorta en la fantasía como para darme cuenta. Lo observé servir su café, añadir la cantidad exacta de crema que siempre ponía, la rutina tan familiar que era casi dolorosa. Este hombre, este extraño con el rostro de mi marido, había intentado drogarme. Me había estado drogando. El pensamiento seguía dando vueltas en mi mente como un pájaro atrapado en una habitación, desesperado y confundido. «¿Qué tal tu mañana?», pregunté poniéndolo a prueba, observando su rostro con atención. Apenas me miró. «Bien, tengo una reunión a las 10. Una mentira. Llevaba jubilado 3 años. ¿A dónde iba realmente? ¿Con quién se encontraba?». Las preguntas se multiplicaban como células dividiéndose, cada una revelando lo poco que realmente sabía sobre el hombre con el que había pasado la mayor parte de mi vida. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo me había convertido en alguien a quien silenciar en lugar de escuchar? Repasé los años, tratando de identificar el momento en que habíamos pasado de ser compañeros a algo retorcido e irreconocible. Quizás había sido gradual, tan lento que no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. O quizás siempre hubo señales que había elegido no ver. Recordé los primeros años, cuando Carlos tenía encanto y ambición, cuando me prometió una vida de aventura y comodidad. Le creí. Hice turnos dobles en el hospital mientras él perseguía sus negocios, uno tras otro, cada uno prometiendo ser el gran éxito que necesitábamos. Lo apoyé a través de fracasos y falsos comienzos, a través de cambios de humor y arrebatos de ira que siempre achacaba al estrés. «No entiendes la presión que tengo», decía cada vez que intentaba hablar de nosotros, de la creciente distancia entre nosotros. «Simplemente no lo entiendes». Y yo lo había aceptado. Me había hecho más pequeña, más silenciosa, más conveniente. Había perdonado los aniversarios olvidados, los cumpleaños ignorados, las veces que prometió estar en casa para cenar y no apareció hasta la medianoche. Me había dicho a mí misma que esto era lo que significaba el matrimonio, que el amor requería sacrificio, que mis necesidades eran menos importantes que mantener la paz. Pero había un aniversario que recordaba con especial dolor, nuestro 20º. Había planeado durante semanas, ahorrado dinero de mis turnos de enfermera, hecho una reserva en el restaurante donde me había pedido matrimonio. Me había comprado un vestido nuevo, algo que rara vez hacía para mí. Esperé en ese restaurante durante 2 horas, llamando a su móvil repetidamente, mientras el camarero traía agua y pan, con miradas cada vez más compasivas. Carlos finalmente respondió sobre las 10 de la noche, borracho con sus amigotes en un bar de tapas, habiéndolo olvidado por completo. Cuando llegué a casa,
Llorando, se enfadó conmigo por hacerle sentir culpable, por no entender que a veces necesitaba desconectar, que yo era demasiado exigente, demasiado necesitada, demasiado. Me disculpé con él esa noche. Me disculpé por tener expectativas. Me disculpé por mi propio dolor. Mirando hacia atrás ahora, no podía comprender cómo me había retorcido hasta adoptar esa forma, cómo había aprendido a hacer que sus fracasos fueran culpa mía. Nuestros hijos habían crecido en ese ambiente. Miguel en Bilbao, apenas llamando una vez al mes. Sofía en Málaga, siempre demasiado ocupada con su propia vida para visitarnos. Habían aprendido viéndonos, aprendido que las madres estaban para dar y nunca pedir nada a cambio, que los padres podían ser distantes y exigentes y nunca enfrentar las consecuencias. Les había dado todo lo que tenía. Había trabajado en turnos de noche para pagar sus estudios universitarios, mientras las inversiones de Carlos en la bolsa no iban a ninguna parte. Había estado allí para cada rodilla raspada, cada desamor, cada triunfo y decepción. Y cuando se fueron, cuando construyeron sus propias vidas en ciudades lejanas, dieron por sentados mis sacrificios y nunca miraron atrás. Recordé la graduación de Miguel de la universidad. Había trabajado 70 horas esa semana para poder pagar el vuelo a Salamanca, pero estuve allí, radiante entre el público mientras él recogía su diploma. Carlos también estuvo allí, habiendo pedido dinero prestado a su hermano para el viaje, dinero que más tarde supe que nunca devolvió. En la cena de celebración, Miguel pronunció un discurso agradeciendo a su padre por creer siempre en él, por ser su modelo a seguir. Me mencionó casi como una ocurrencia tardía. Y gracias a mamá por, ya sabes, todo. Carlos resplandeció de orgullo toda la noche, mientras yo picoteaba mi plato y trataba de convencerme de que no dolía, de que no estaba llevando la cuenta, de que el amor no se suponía que debía ser reconocido o apreciado. Pero sí dolía. Siempre había dolido. Carlos se sentó en la pequeña mesa de la cocina, navegando por su móvil, completamente absorto en su propio mundo. Podría haber sido un mueble por toda la atención que me prestaba, y me di cuenta de que eso era exactamente en lo que me había convertido para él. Algo útil, algo que manejar y controlar. El frasco de pastillas pesaba en mi bolsillo, un peso secreto contra mi cadera. Sabía lo que debía hacer. Debía enfrentarlo ahora mismo, exigir respuestas, llamar a la policía. Pero el miedo me frenaba. Miedo a estar sola a los 64 años. Miedo a empezar de cero. Miedo a admitir que había malgastado casi 4 décadas en un hombre que me veía como un obstáculo en lugar de una compañera. Me preparé el desayuno en silencio, moviéndome automáticamente. Tostada. Mermelada. Lo último del zumo de naranja. Carlos no se ofreció a compartir. No preguntó si necesitaba algo. Nunca lo hacía. ¿Cuándo fue la última vez que sentí que me veía como una persona en lugar de una conveniencia? Mientras untaba mermelada en mi tostada, me fijé en mis manos, las manchas de la edad que solo recientemente había empezado a ver. El ligero temblor que no tenía nada que ver con el descubrimiento y todo que ver con años de agotamiento. Estas eran manos que habían acunado a mis bebés, que habían cuidado a innumerables pacientes en turnos de noche, que habían fregado suelos y doblado ropa y firmado un sinfín de autorizaciones y cocinado miles de comidas. Eran manos capaces, manos que habían construido una vida, aunque esa vida ahora se revelara como una ilusión cuidadosamente construida. Mi móvil vibró con un mensaje de Sofía, solo un recordatorio de que al final no vendría por Navidad. «Demasiado caro el vuelo», escribió, como si yo no supiera que ella y su marido acababan de comprar una segunda residencia en Mallorca. Como si yo no supiera que caro significaba no soy una prioridad. Escribí 3 respuestas diferentes, cada una expresando mi dolor, mi decepción, mi necesidad de ser vista como algo más que una conveniencia a la que visitar cuando era fácil. Las borré todas y respondí, «Vale, cariño. Espero que paséis unas buenas fiestas.
El dolor familiar se instaló en mi pecho, al que me había acostumbrado tanto, que ya parecía parte de mi anatomía. El dolor de ser invisible para mi propia familia, de que me dieran por sentada, de ser usada y dejada de lado. Pensé en todo el dinero que les había dado a lo largo de los años. La entrada para el piso de Miguel, 20.000 euros que había ahorrado durante 5 años de turnos extra. Los fondos para la boda de Sofía, casi 30.000 para un solo día porque ella quería la boda de sus sueños y yo quería que fuera feliz. Los constantes pequeños préstamos que nunca fueron devueltos, 100 por aquí, 500 por allá, miles acumulados con el tiempo. Había agotado mis ahorros, cobrado bonos, incluso pedido un préstamo sobre la pequeña herencia que mi madre me había dejado. Todo mientras Carlos insistía en que no podíamos permitirnos arreglar la gotera del tejado o reemplazar nuestra nevera antigua. ¿A dónde había ido todo su dinero? La pregunta me había rondado durante años. But I'd never pushed for real answers. He had investments, he claimed. Assets. Things I wouldn't understand. Just trust me, he'd say. And like a fool, I had. Terminé mi desayuno y lavé mi plato. Carlos todavía absorto en su teléfono. Un recuerdo afloró, agudo y doloroso. Mi 63º cumpleaños, justo el año pasado. Había insinuado durante semanas que quería salir a cenar. Nada lujoso, solo nosotros dos. Cuando llegó el día, Carlos lo había olvidado por completo. Había hecho planes para ver un partido con su hermano. Pasé la noche sola, comiendo restos de pasta y diciéndome a mí misma que no importaba. Pero sí importaba. Siempre había importado. Cada ocasión olvidada, cada comentario despectivo, cada vez que me habían hecho sentir que mis sentimientos eran una molestia. Se habían acumulado como piedras en mis bolsillos, pesándome tanto que apenas podía mantenerme a flote. De hecho, lloré esa noche de cumpleaños, en silencio en el baño para que Carlos no me oyera cuando finalmente llegó a casa. Me miré en el espejo, a los ojos cansados y las arrugas alrededor de mi boca, y me pregunté cuándo me había convertido en esta persona. ¿Cuándo había aprendido a aceptar tan poco? ¿Cuándo había dejado de esperar ser amada de formas que se sintieran como amor? Miré a Carlos ahora. Lo miré de verdad. El hombre con el que me había casado había sido guapo y seguro de sí mismo, lleno de grandes sueños y promesas aún mayores. Este hombre era un extraño, fofo, canoso y anodino, con los ojos duros por un egoísmo que debía haber estado siempre ahí, pero que yo había sido demasiado joven e ingenua para reconocer. ¿Qué había estado planeando? ¿Por qué drogarme? Las preguntas giraban en espiral por mi mente. ¿Estaba tratando de hacerme parecer incompetente? ¿Estaba planeando internarme en algún sitio? ¿O era más simple que eso? Solo estaba tratando de mantenerme callada y manejable, demasiado sedada para hacer preguntas o exigencias. Pensé en la póliza de seguro de vida que habíamos contratado años atrás, esa en la que él había insistido en ser el beneficiario. Pensé en la forma en que me había estado presionando para que le cediera la titularidad del piso, que estaba a mi nombre porque mi madre nos había ayudado con la entrada hacía décadas. Pensé en cómo se había vuelto cada vez más irritado cuando mencioné que quería volver a trabajar a tiempo parcial, solo por hacer algo, solo para sentirme útil de nuevo. Las piezas se estaban uniendo en una imagen que me heló la sangre. No me había estado drogando al azar. Había estado trabajando hacia algo. Un final de partida en el que yo era o bien lo suficientemente dócil para darle todo lo que quería, o lo suficientemente incapacitada para que él pudiera cogerlo. La ira que surgió en mí entonces fue limpia y afilada, cortando a través de años de dolor acumulado. Había pasado toda mi vida adulta haciéndome más pequeña para este hombre y sus necesidades. Me había agotado trabajando, sacrificado mis sueños, perdonado cosas imperdonables. Y así es como me lo pagaba. Carlos finalmente levantó la vista de su teléfono. ¿Estás bien?, preguntó, apenas mirándome. Pareces enfadada. Estoy bien, dije automáticamente, la respuesta tan practicada que salió antes de que pudiera pensar. Entonces me detuve.
En realidad no. No estoy bien. Él levantó una ceja, ya despectivo. Ya empezamos, murmuró, volviendo a su teléfono. Algo dentro de mí se rompió. Los años de aceptar ese desprecio, de dejar que redujera mis sentimientos a una molestia, a una carga que no debería tener que soportar. Todo ello cristalizó en un único momento de claridad absoluta. He encontrado algo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Algo que has estado escondiendo. Por primera vez esa mañana, tuve toda su atención. Su expresión cambió, la cautela se deslizó en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Saqué el frasco de pastillas de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa entre nosotros. El sonido que hizo, plástico contra madera, fue sorprendentemente fuerte en la silenciosa cocina. La cara de Carlos se puso pálida, luego roja. ¿De dónde has sacado eso? ¿De dónde lo escondiste? Detrás del café. Mantuve mi voz nivelada, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estabas planeando, Carlos? ¿Por qué me has estado drogando? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de la pared, el zumbido de la nevera, el sonido ahogado del tráfico de la calle. Podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. «Estás loca», dijo, su voz subiendo de tono. «Te imaginas cosas. Las guardo para mi dolor de espalda». «Son sedantes», dije en voz baja. «Fuertes. Y los he estado tomando sin saberlo, ¿verdad? En mi manzanilla, en la leche que tan atentamente me has estado trayendo». Su rostro confirmó todo antes de que pudiera formular otra mentira. Vi el cálculo en sus ojos, la rápida evaluación de cómo manejar esto, cómo hacerme dudar de mí misma de nuevo. Había visto esa mirada antes, innumerables veces, cada vez que había cuestionado algo que no tenía sentido, cada vez que me había opuesto a su narrativa de nuestra vida juntos. «Estás paranoica», dijo, pero había algo desesperado en su voz ahora. «Estás estresada. Has estado cansada. Quizás deberías ver al doctor Morrison, que te ajuste la medicación. Necesitas ayuda», continuó, cambiando de táctica por completo ahora. «Estás paranoica. Ves cosas que no existen. Quizás deberíamos hablar con el doctor Morrison para que te ajuste la medicación. Quizás necesites estar en un lugar donde la gente pueda vigilarte, asegurarse de que te cuidas adecuadamente». Y ahí estaba, la amenaza bajo la preocupación, la sugerencia de que yo era la incompetente, la que necesitaba ser controlada y manejada. La implicación de que si no me echaba atrás, si no aceptaba su explicación, me haría internar, encerrada en algún lugar donde nadie me creería. ¿Cuántas veces había hecho esto a lo largo de los años? ¿Cuántas veces le había dejado convencerme de que mis percepciones eran erróneas, que era demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado difícil? Pensé en casos específicos, nítidos y claros ahora sin la niebla de duda que él había cultivado con tanto cuidado. La vez que pregunté por qué faltaba dinero de nuestra cuenta conjunta y me acusó de ser controladora, de no confiar en él, hasta que me disculpé por siquiera preguntar. La vez que mencioné que creía que mentía sobre dónde había estado, y él le dio la vuelta, lo convirtió en mi inseguridad, mis celos, mi incapacidad para dejarle tener libertad. Las innumerables veces que había empezado una frase con «siento que», y me había cortado con explicaciones de por qué mis sentimientos estaban equivocados, mal encaminados, basados en malentendidos. Esta vez no. «Sé lo que encontré», dije. «Sé lo que has estado haciendo. Y se acaba ahora». Dio un paso hacia mí y vi algo peligroso parpadear en su rostro. Algo que había visto antes pero que siempre me había convencido de no reconocer. «¿O qué?», dijo en voz baja, su voz bajando a ese tono que siempre me había encogido el estómago. «¿Te irás? ¿A dónde? ¿A hacer qué? Tienes 64 años, sin ahorros y sin habilidades que nadie quiera ya. ¿Quién te va a querer?
¿Quién te va a contratar? Acabarás en alguna habitación infestada de cucarachas en algún lugar, sola, y te darás cuenta del error que cometiste. Las palabras estaban diseñadas para herir, para hacerme pequeña y temerosa de nuevo, y dolieron. Cada una aterrizó como un golpe físico, confirmando cada miedo que alguna vez tuve sobre mi valía, mi futuro, mi capacidad para sobrevivir sin él. Pero también cristalizaron algo dentro de mí, endurecieron mi resolución en algo inquebrantable, porque me di cuenta de que esta crueldad, esta destrucción casual de la dignidad de otra persona, esto era quien él realmente era. Quizás quien siempre había sido. Y yo había pasado 37 años diciéndome a mí misma que podía amarlo lo suficiente como para cambiarlo. Que mi paciencia y sacrificio y perdón infinito eventualmente lo transformarían en el hombre que necesitaba que fuera. Pero la gente no cambia porque la ames. Cambian porque quieren. Y Carlos nunca había querido ser otra cosa que lo que era. Todavía no lo sé, admití. Y mi honestidad pareció sorprenderlo. Pero sé que no me quedaré aquí y dejaré que me envenenes. Sé que no pasaré los años que me queden siendo tratada como un obstáculo o una carga. Sé que valgo más que esto, incluso si pasaste décadas tratando de convencerme de lo contrario. ¿A dónde irás?, exigió. Y ahora había pánico en su voz. No tienes nada, no eres nada sin mí. Entonces no seré nada en otro lugar, dije. Y pasé a su lado, cogí mi bolso y mi abrigo, y salí del piso. Mis manos aún temblaban mientras bajaba las escaleras, pero mis pasos eran seguros. Detrás de mí, podía oírlo llamar mi nombre, pero no me di la vuelta. El aire de la mañana me golpeó la cara, frío y cortante. Noviembre en Madrid, la temperatura bajando hacia el invierno. No tenía a dónde ir, ni un plan real, pero seguí caminando de todos modos. Por las calles familiares de nuestro barrio, pasando por la tienda donde comprábamos los alimentos, pasando por la tintorería donde había estado llevando las camisas de Carlos durante 30 años, pasando por el pequeño parque donde a veces me sentaba sola en las tardes de verano. Cada paso se sentía como una pequeña rebelión. Cada bocanada de aire frío se sentía como libertad. Estaba aterrorizada, estaba sola, no tenía plan ni red de seguridad. Pero estaba avanzando, y eso era algo. Una mujer me pasó paseando a su perro y me sonrió. Solo un saludo normal de vecina. Le devolví la sonrisa y me di cuenta de que mi cara se sentía extraña. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había sonreído genuinamente? ¿Cuánto tiempo había estado caminando con mi cara cuidadosamente arreglada en expresiones aceptables mientras moría por dentro? Terminé en una cafetería en la que nunca había estado, un pequeño lugar con muebles desiguales y arte local en las paredes. El calor me golpeó al entrar, y me di cuenta de que estaba temblando, aunque no sabía si por el frío, el shock o el alivio. Pedí un té y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar, cada uno absorto en sus propias vidas y problemas. La joven barista que tomó mi pedido tenía ojos amables. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, y debí parecer tan devastada como me sentía. Lo estaré, dije, y esperé que fuera verdad. Mi teléfono sonó. Carlos. Dejé que saltara el buzón de voz. Sonó de nuevo. Miguel esta vez, probablemente ya reclutado por su padre para hacer entrar en razón a su madre irracional. Apagué el teléfono. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me senté en silencio con mis propios pensamientos, sin nadie exigiéndome nada, sin las necesidades de nadie que anticipar o gestionar. Debería haberme sentido sola. En cambio, se sintió como la primera respiración completa que había tomado en años. La cafetería zumbaba con una actividad tranquila a mi alrededor. Un hombre en la esquina trabajaba en su portátil, tomando sorbos de su café de vez en cuando. Dos mujeres en otra mesa conversaban animadamente, riendo ocasionalmente, todos continuando con sus vidas mientras la mía acababa de implosionar. Era surrealista y de alguna manera reconfortante al mismo tiempo. Observé a la barista preparar bebidas, sus movimientos practicados y eficientes.
Debía haber preparado miles de cafés con leche, pensé. Cada uno igual, pero también único. Había algo meditativo en verla trabajar, en el ritmo ordinario del comercio y la interacción humana que continuaba sin importar la catástrofe personal. La máquina de espresso siseaba. La leche se vaporizaba. Los clientes pedían, pagaban y se iban. La vida seguía. Pensé en todos los momentos ordinarios que había vivido mientras moría lentamente por dentro. Todos los desayunos que había preparado mientras me tragaba mi dolor. Todas las conversaciones que había tenido mientras vigilaba cada palabra para evitar un posible conflicto. Todas las noches que había yacido despierta junto a un hombre que se sentía como un extraño, preguntándome cuándo me había quedado tan sola. Mi té se había enfriado mientras estaba perdida en mis pensamientos. Fui al mostrador a pedir otro, y la joven barista me miró con tanta amabilidad que casi me eché a llorar de nuevo. ¿Día duro?, preguntó suavemente mientras preparaba una taza nueva. «Vida dura», dije, y luego me sorprendí a mí misma riendo. Pero quizás eso está a punto de cambiar. Ella me sonrió y vi reconocimiento en sus ojos. Alguien que había conocido sus propias dificultades. «Bien por ti», dijo, deslizando la taza por el mostrador. A veces, la única forma de salir es atravesándolo. Una mujer de mi edad se sentó en la mesa de al lado, e hicimos un breve contacto visual. Sonrió, una sonrisa genuina y cálida que no pedía nada de mí, y me encontré devolviéndole la sonrisa. Algo tan pequeño, una interacción humana tan ordinaria, pero perforó algo en mí que había estado cuidadosamente blindado durante demasiado tiempo. No sabía lo que iba a hacer. No sabía dónde dormiría esa noche, ni cómo me mantendría, ni qué me deparaba el futuro. Pero sabía con absoluta certeza que no podía volver a ese piso, a esa vida, a esa versión de mí misma que había aceptado migajas y lo había llamado amor. Mi móvil vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto que se coló antes de que lo hubiera apagado por completo. Lo saqué, esperando otra exigencia de Carlos o un chantaje emocional de uno de los niños. En cambio, era de Clara, mi vecina de 2 pisos más abajo. Habíamos charlado a veces en la lavandería, compartido alguna taza de café ocasional, pero no nos habría llamado amigas cercanas. El mensaje era simple. Te vi salir enfadada. ¿Estás bien? Mi puerta está abierta si necesitas algo. Una amabilidad tan pequeña, pero me abrió algo en el pecho. Me di cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por mi cara en medio de esta cafetería, y no me importaba quién viera. Me sequé los ojos y respondí, «Gracias. Puede que te tome la palabra». Su respuesta llegó de inmediato. «Por favor, hazlo. Nadie debería enfrentar las cosas difíciles sola». Me senté allí durante mucho tiempo, viendo el mundo continuar fuera de la ventana. La gente pasaba apresuradamente con sus tazas de café y bolsas de la compra, completamente inconscientes de que toda mi vida acababa de cambiar de eje. La normalidad de todo ello era de alguna manera reconfortante. Cuando finalmente salí de la cafetería, caminé hasta la biblioteca pública, un lugar que había amado de joven, pero que había dejado de visitar hacía años, porque Carlos siempre se quejaba cuando pasaba tiempo leyendo, en lugar de atender las tareas del hogar. La biblioteca era cálida y silenciosa, llena del familiar olor a libros y el suave susurro de las páginas al pasar. Conseguí un pase de visitante y me instalé en un rincón tranquilo con libros sobre derechos legales, sobre empezar de cero, sobre mujeres que se habían reinventado en sus últimos años. Cada libro se sentía como un pequeño acto de rebeldía, una reclamación del yo que había dejado marchitar. Leí sobre mujeres que habían dejado sus matrimonios a los 70, a los 80, que habían iniciado negocios y viajado por el mundo y descubierto partes de sí mismas que nunca supieron que existían. Un libro en particular captó mi atención. Las memorias de una mujer que había dejado su matrimonio a los 65 años tras descubrir una infidelidad financiera. Su marido le había estado ocultando dinero durante años mientras ella se agotaba trabajando. Los paralelismos con mi propia vida eran sorprendentes,
pero lo que más me conmovió fue cómo describió el proceso de reconstrucción. Tuve que aprender a confiar en mí misma de nuevo, a creer que mis percepciones eran válidas, que mis necesidades importaban, que merecía ser tratada con dignidad humana básica. Fue más difícil que irme, pero también fue el trabajo más importante que he hecho. Leí hasta que la biblioteca cerró, llenando mi mente con posibilidades que nunca me había permitido considerar. Para cuando volví a la calle, había anochecido y sabía cuál sería mi primer paso. Caminé hasta el apartamento de Clara. Abrió la puerta inmediatamente cuando llamé, como si hubiera estado esperando. Su pequeño espacio era cálido y desordenado con plantas y libros, el tipo de caos cómodo que hablaba de una vida vivida para uno mismo en lugar de para la aprobación de los demás. «Entra», dijo simplemente, haciéndose a un lado. Tomando un té en la mesa de su cocina, se lo conté todo. Las pastillas, los años de abandono, la forma en que me había vuelto invisible en mi propia vida. Escuchó sin juzgar, sin tratar de arreglar, minimizar o justificar lo que había experimentado. Clara era diferente a mí en muchos aspectos. Era directa donde yo era complaciente, segura donde yo dudaba, cómoda ocupando espacio donde yo había aprendido a hacerme pequeña. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que compartíamos algo fundamental. Ambas sabíamos lo que era despertarse un día y darte cuenta de que la vida que estás viviendo no es la vida que aceptaste. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿sabes lo que hice cuando mi exmarido intentó controlarme? Conseguí una abogada, una terapeuta y me fui. La mejor decisión que he tomado. Tenía 59 años. Todos decían que era demasiado mayor para empezar de nuevo. Se equivocaban. Entonces me contó su historia, cómo su matrimonio la había asfixiado lentamente hasta que no podía recordar quién había sido antes. Cómo irse había sido aterrador, pero también liberador. Cómo el primer año sola había sido duro, pero también lleno de pequeños descubrimientos sobre quién era realmente cuando no estaba desempeñando el papel de esposa abnegada. Tendrás momentos en los que querrás volver, dijo, donde el miedo se siente más grande que la libertad. Pero tienes que recordar que volver no es realmente seguridad. Es solo sufrimiento conocido. Y el sufrimiento conocido no deja de ser sufrimiento. Me dejó quedarme en su habitación de invitados esa noche. Yací despierta en la cama desconocida, escuchando los sonidos del edificio asentándose a mi alrededor, e intenté procesar la enormidad de lo que había sucedido, lo que había descubierto, lo que estaba a punto de hacer. El techo tenía una grieta con forma de río. La tracé con los ojos en la oscuridad, siguiendo su camino sinuoso de una esquina a otra. En ese momento, me sentí simultáneamente más sola que nunca y más conectada conmigo misma. Era aterrador y emocionante a partes iguales. A la mañana siguiente, Clara y yo fuimos a ver a una abogada que me recomendó, una mujer de mirada aguda llamada Patricia Fernández que se especializaba en divorcios tardíos. Su despacho era pequeño pero bien decorado, con diplomas en la pared y una estantería llena de textos legales. Escuchó mi historia, tomó notas y expuso mis opciones con una claridad que fue tanto aterradora como liberadora. «Tienes más poder del que crees», dijo Patricia. «Madrid es un estado de distribución equitativa. Si tu marido ha estado ocultando activos, podemos descubrirlos. Si ha estado tratando de demostrar que eres incompetente, eso es maltrato, y hay protecciones contra eso. No tienes que aceptar lo que ha estado haciendo». «Pero no tengo dinero», dije. «¿Cómo puedo permitirme luchar contra él?» Patricia sonrió sombríamente. «Trabajo a comisión en casos como el tuyo. Conseguiremos lo que te corresponde, y yo cobraré mis honorarios de eso. No eres la primera mujer que se sienta en esa silla sin nada más que la verdad y la determinación de sobrevivir. Y no serás la última». Explicó el proceso, los pasos que tendríamos que dar, las pruebas que necesitaríamos reunir. Fue directa y profesional, pero había calidez debajo,
Una inversión genuina en mi caso que se sintió como la primera vez en mucho tiempo que alguien estaba realmente de mi lado. Durante los días siguientes, aprendí cosas sobre mi propio matrimonio que me conmocionaron. Los investigadores de Patricia descubrieron que Carlos había estado moviendo dinero durante años, abriendo cuentas que yo no conocía, declarándose en la pobreza mientras construía riqueza en secreto. Las inversiones que siempre había dicho que eran fracasos, en realidad, habían sido bastante exitosas. Había acumulado una pequeña fortuna en acciones e incluso algo de Bitcoin, todo cuidadosamente oculto de mí. La investigadora, una mujer llamada Elena con décadas de experiencia descubriendo activos ocultos, me explicó los hallazgos en el despacho de Patricia. Tenía hojas de cálculo y extractos bancarios e historiales de transacciones que pintaban un cuadro de engaño sistemático que abarcaba años. «Mira esto», dijo, señalando una serie de transferencias. «Cada mes, durante los últimos 10 años, ha estado moviendo dinero de vuestra cuenta conjunta a esta cuenta privada. Pequeñas cantidades, generalmente por debajo de 500, porque sabía que no te darías cuenta. Pero suma. Estamos hablando de decenas de miles de euros. Había tanto dinero involucrado que parte de él incluso estaba en cuentas de criptomonedas que nunca supe que existían. Su riqueza en euros parecía infinita en comparación con la pobreza en la que siempre había afirmado que vivíamos. Mientras yo había hecho turnos de noche y me había negado comodidades básicas, él había estado acumulando capital y activos, construyendo su propia seguridad mientras me dejaba sin nada. Y aquí, continuó Elena, estas son cuentas de inversión a su nombre únicamente. Acciones, fondos de inversión, incluso algunas participaciones en el extranjero. Todavía estamos rastreándolo todo, pero una estimación conservadora. Vale al menos 800.000 euros. Posiblemente más de 1 millón una vez que lo encontremos todo. La cifra no parecía real. ¿Éramos millonarios? Todas esas veces que me había saltado citas médicas por los copagos. Todas esas veces que había comprado la marca blanca de todo, estirando cada euro. Todos esos años de turnos extra y horas extra y agotamiento. Y él había tenido dinero todo el tiempo. La traición de eso me dolió más que la drogadicción. Me había dejado luchar. Me había dejado agotarme. Me había dejado creer que apenas llegábamos a fin de mes. Todo mientras construía un cómodo colchón para él solo. Cuando Patricia presentó estos hallazgos al abogado de Carlos, exigiendo la divulgación completa de todos los activos y proponiendo una división justa, la respuesta de Carlos fue inmediata y cruel. Afirmó que yo era mentalmente inestable, que estaba inventando historias, que siempre había sido difícil e irracional. Su abogado envió una contraoferta que era insultante por su tacañería. Un pequeño acuerdo que le habría dejado con más del 90% de los bienes gananciales. La carta que la acompañaba estaba llena de amenazas veladas sobre mi estado mental, sugerencias de que si seguía adelante con mis acusaciones, no tendría más remedio que solicitar una audiencia de incapacidad. Patricia leyó la carta, luego la dejó con una sonrisa fría. «Que lo intente», dijo. «Tenemos pruebas. Él tiene mentiras. Esto es una táctica de miedo, y no nos vamos a asustar». Pero yo sí estaba asustada, aterrada, de hecho. La idea de estar en un tribunal, de que cuestionaran mi cordura, de que mi vida entera fuera examinada y juzgada por extraños, era casi demasiado. Una parte de mí quería aceptar el pequeño acuerdo, desaparecer, fingir que nada de esto había sucedido. Patricia debió verlo en mi cara. «Mírame», dijo con firmeza. «Él cuenta con que tengas demasiado miedo para luchar. Así es como ganan los hombres como él. Te hacen tener tanto miedo de la batalla que te rindes antes de que empiece. Pero tienes la verdad de tu lado, y la verdad es más poderosa de lo que crees». Reclutó a los niños. Miguel llamó, su voz tensa de ira. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Papá dice que has perdido la cabeza, que estás haciendo acusaciones locas». Respiré hondo antes de responder. «Tu padre me ha estado drogando»,
Dije en voz baja, obligándome a mantener la calma. Me ha estado ocultando dinero durante años. Tengo pruebas. Tengo testigos. Tengo extractos bancarios y pruebas médicas. No se trata de estar confundida o enfadada. Se trata de protegerme de alguien que intentaba activamente hacerme daño. Un largo silencio. Luego, eso no suena como papá. ¿Estás segura de que no estás confundida? Quizás deberías ver a un médico. Quiero decir, te estás haciendo mayor, y a veces la gente se vuelve paranoica. El desdén en su voz fue aplastante. Mi propio hijo, el niño que había llevado en mi vientre, parido y criado, sugería que estaba senil. Se negaba siquiera a considerar que su padre pudiera ser capaz de crueldad. Miguel, dije, y mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Encontré las pastillas. Las hice analizar. Coinciden con los medicamentos que le recetaron a tu padre. Tengo fotografías, tengo pruebas. No estoy confundida. No estoy paranoica. Te estoy diciendo la verdad, y necesito que me escuches. Pero él no quería escucharme. Papá ha estado muy preocupado por ti, dijo. Cree que podrías necesitar ayuda profesional. Quizás estar en un centro por un tiempo sería bueno, solo hasta que te sientas mejor. Y ahí estaba. Carlos ya había llegado a él. Ya había plantado las semillas de la duda, ya se había posicionado como el marido preocupado que lidiaba con una esposa inestable. Mi hijo sugería que me institucionalizaran en lugar de creer a su madre. No voy a ir a ningún centro, dije. Voy a divorciarme de tu padre y a conseguir lo que legalmente me corresponde. Si no puedes apoyar eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar ahora mismo. Y Sofía, aún peor. No puedo creer que le estés haciendo esto a nuestra familia. Después de todo lo que papá ha hecho por nosotros. Estás siendo egoísta. ¿Todo lo que papá ha hecho? Pregunté, mi voz temblando. Yo pagué tu universidad. Hice turnos dobles para pagar tu boda. Tu padre no contribuyó en nada, y aparentemente tenía el dinero todo el tiempo. Eso no puede ser verdad, dijo Sofía, pero había algo incierto en su voz ahora. Papá dijo que pidió dinero prestado a su hermano para la boda. Mintió, dije rotundamente. Pagué tu boda con dinero que había ahorrado durante años. Tu padre se pasó el día de la boda quejándose de lo caro que era todo mientras yo sonreía y fingía que todo estaba bien. Tengo los cheques anulados, Sofía. Tengo pruebas de cada céntimo que gasté en vosotros dos. Y hace poco descubrí que tu padre tenía cientos de miles de euros en cuentas que yo no conocía. Dejó que me agotara trabajando mientras él acumulaba dinero como una especie de dragón cuidando su tesoro. Solo estás resentida, dijo, pero su voz había perdido parte de su certeza. Siempre has estado resentida. Siempre te has hecho la mártir. Las palabras golpearon como una bofetada. ¿He sido una mártir? Pregunté. Sofía, trabajé en turnos de noche durante años para que pudieras ir a un colegio privado. Perdí sueño, comidas, años de mi vida sin estar presente porque siempre estaba agotada. ¿Y crees que lo hacía para hacerme la mártir? Lo hacía porque te quería. Porque quería que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego Sofía dijo, su voz más pequeña. Necesito pensar en esto. Necesito hablar con papá. Habla con quien quieras, dije. Pero he terminado de fingir que todo está bien cuando no lo está. He terminado de proteger a gente que no me protegerá a mí. He terminado de prenderme fuego para mantener a otros calientes. Le colgué. Fue la primera vez en mi vida que terminé una conversación con uno de mis hijos antes de que estuvieran listos. Se sintió terrible y extrañamente empoderador. Clara y Patricia se convirtieron en mis anclas durante esas semanas oscuras. Clara se aseguró de que comiera, diera paseos, recordara respirar. Ella había pasado por su propio divorcio difícil años antes y conocía el paisaje de duelo, ira y confusión por el que yo navegaba. Algunos días no podía levantarme de la cama, abrumada por la magnitud de lo que había perdido y lo que enfrentaba.
Clara se sentaba conmigo en esos días, sin intentar arreglar nada, solo estando presente. Otros días estaba maníaca de energía, limpiando su apartamento obsesivamente o caminando kilómetros por las calles de la ciudad, tratando de dejar atrás mis propios pensamientos. No es lineal, decía Clara. La curación no es una línea recta. Algunos días te sentirás fuerte. Algunos días sentirás que estás de vuelta en la casilla de salida. Ambas cosas están bien. Ambas son parte del proceso. Patricia construyó metódicamente mi caso, descubriendo años de engaño financiero y manipulación emocional. Fue implacable, minuciosa, negándose a que los abogados de Carlos la intimidaran o la frenaran. Cada pieza de evidencia que reuníamos se sentía como otro ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mi vida antigua y la nueva. Me moví a través de esos días en una extraña niebla, el duelo, la ira y el alivio todos enredados. Lloré por el matrimonio que creí tener, incluso mientras reconocía que nunca había existido realmente. Estaba enfadada con Carlos, con mis hijos, conmigo misma por aceptar tan poco durante tanto tiempo. Y debajo de todo, había una corriente inesperada de alivio, una sensación de algo abriéndose que aún no podía nombrar. Una tarde, Clara me convenció de que la acompañara a una clase de arte comunitaria en el centro de mayores local. Casi me negué, sintiéndome demasiado cruda y expuesta para estar con otras personas. Pero algo en su amable insistencia me hizo aceptar. El centro de mayores era luminoso y acogedor, lleno de adultos mayores ocupados en diversas actividades. Olía a café y pintura, y había un bajo zumbido de conversación y risas. Era el tipo de lugar al que nunca me había dado permiso para ir antes. Siempre demasiado ocupada, siempre demasiado necesitada en otro lugar. Cruzar esas puertas fue como entrar en un universo paralelo, uno donde a las mujeres de mi edad se les permitía perseguir intereses y pasatiempos sin culpa, sin justificación, sin tener que ganarse el derecho a disfrutar. Observé a un hombre mayor trabajando en un torno de alfarero, sus manos dando forma a la arcilla con una concentración enfocada. Dos mujeres practicaban tai chi en una esquina, sus movimientos lentos y deliberados. Un club de lectura se reunía en otra sala, su animada discusión flotando hacia el pasillo. Esto es lo que me había estado perdiendo. Me di cuenta. Comunidad. Un propósito más allá del servicio. El simple placer de hacer algo porque traía alegría en lugar de porque alguien más lo requería. La clase era de pintura, algo que no había hecho desde el instituto. La instructora, una mujer vibrante de unos 70 años llamada Diana, nos dio una cálida bienvenida y nos preparó con lienzos y acrílicos. Noté que se movía con una ligera cojera y había un bastón apoyado contra su caballete, pero sus ojos brillaban de entusiasmo, su voz era fuerte y segura. Simplemente pintad lo que sintáis, dijo. No hay forma incorrecta de hacer esto. Sin juicios, sin notas, solo expresión. No se trata de crear algo hermoso para otra persona. Se trata de dar voz a lo que hay dentro de vosotros. Algunos pintaréis flores, otros pintaréis el caos. Ambos son igualmente válidos. Hizo una pausa, mirándonos a todos con genuina calidez. ¿Sabéis lo que he aprendido en todos mis años enseñando esta clase? Las mujeres que han pasado por las cosas más difíciles pintan las obras más poderosas. No porque el sufrimiento te haga mejor artista, sino porque has aprendido que tienes que expresar lo que es real en lugar de lo que es bonito. Lo real siempre es más importante que lo bonito. Miré el lienzo en blanco durante mucho tiempo, pincel en mano, sin saber por dónde empezar. A mi alrededor, otras mujeres ya estaban pintando, sus pinceles moviéndose con confianza sobre el espacio en blanco, creando formas y colores y algo de la nada. Entonces, casi sin pensar, empecé. Colores oscuros al principio, pinceladas pesadas de gris y negro y azul profundo. Luego, gradualmente, casi a mi pesar, se colaron colores más claros. Amarillo, rosa, un verde suave.
Mi mano se movió sin dirección consciente, y me encontré creando capas, oscuras por debajo y luz abriéndose paso. No era representativo, solo color y emoción, y algo que no podía articular, pero que necesitaba desesperadamente expresar. Al final de la clase, había creado algo que parecía una tormenta rompiendo, la oscuridad dando paso al amanecer. No era hábil ni sofisticado, pero era mío, una representación visual de algo que no podía poner en palabras. «Precioso», dijo Diana, deteniéndose junto a mi caballete. «Esa es una pintura sobre la transformación, sobre encontrar luz en la oscuridad. Tienes un verdadero ojo para esto». Lo miré de nuevo y me di cuenta de que tenía razón. Y también me di cuenta de que estaba cambiando, que la mujer asustada que había huido de su apartamento unas semanas antes se estaba convirtiendo en otra persona, alguien más fuerte, más clara y más segura de su propio valor. El proceso legal continuó. Carlos luchó contra todo, impugnó cada reclamo, intentó cada manipulación, difundió rumores en nuestro vecindario, le dijo a la gente que era inestable, trató de poner a nuestros amigos comunes en mi contra. Algunos le creyeron, pero otros, particularmente las mujeres que nos habían conocido durante años, parecían mirarme con una nueva comprensión, como si mi despertar hubiera provocado el reconocimiento de sus propios sufrimientos silenciosos. Una mujer de nuestro edificio, alguien a quien había conocido casualmente durante años, me detuvo en el pasillo un día. «Solo quiero que sepas», dijo en voz baja, «te creo. Y creo que eres valiente». Miró a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Mi marido no es violento físicamente, pero hay otras formas de ser herida. Verte defenderte me está haciendo pensar en mi propia situación». Nos quedamos allí en el pasillo, dos mujeres de 60 y tantos años, reconociendo verdades que a ambas nos habían enseñado a ocultar. «Gracias», dije, «y que sepas que no estás sola. Sea lo que sea que estés enfrentando, no estás sola». Una tarde, recibí un correo electrónico de una prima con la que no había hablado en años. Se había enterado del divorcio a través del cotilleo familiar y quería que supiera algo. Hacía años, en una reunión familiar a la que no asistí, había oído a Carlos hablar con otro pariente. Se reía de su plan para gestionar mis expectativas, mantenerme trabajando duro mientras él construía seguridad para sí mismo. Me había llamado crédula, útil, una pequeña bestia de carga perfecta que nunca hace preguntas. El correo electrónico incluía una grabación de voz que ella había hecho en ese momento, pensando que era gracioso, pero ahora dándose cuenta de lo cruel que era. La escuché una vez, oyendo la voz de mi marido discutir casualmente su estrategia a largo plazo para mantenerme en la oscuridad, para usar mi ética de trabajo y mi devoción sin dar nada real a cambio. Su voz en la grabación era jovial, casi orgullosa, mientras describía lo fácil que era manipularme, cómo creía cualquier cosa que él me dijera. Debería haberme destrozado. En cambio, me liberó. Cualquier duda persistente que hubiera tenido sobre si estaba exagerando, si estaba siendo injusta, se disolvió por completo. Reenvié la grabación a Patricia, quien la añadió a nuestro expediente de pruebas. «Eso es prueba de fraude», dijo Patricia cuando lo escuchó. «Está admitiendo un engaño intencionado. Esta grabación podría ser muy valiosa en el juicio». Esa noche, dormí mejor que en meses. La culpa que había estado cargando, la voz que seguía susurrando que tal vez estaba siendo demasiado dura, que tal vez debería tratar de arreglar las cosas, finalmente se cayó. Me habían dado un regalo, la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. La sesión de mediación formal fue brutal. Carlos se sentó frente a mí con su abogado, su rostro con facciones duras, e intentó una última vez hacerme retroceder. Ofreció un acuerdo, una pequeña cantidad que le habría dejado con la gran mayoría de sus activos ocultos. Afirmó que era generoso, que debería estar agradecida, que la mayoría de las mujeres de mi edad aprovecharían la oportunidad de irse con cualquier cosa. Su abogado,
Un hombre hábil con un traje caro expuso su posición. Mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo de 50.000 euros y la custodia compartida de la vivienda conyugal, requiriendo la venta solo si ambas partes están de acuerdo. Dada la edad y el limitado potencial de ingresos de la señora Ruiz, esta es una oferta muy generosa. Me sonrió, condescendiente y frío. Patricia y yo nos habíamos preparado para esto. Ella expuso, punto por punto, cada prueba que habíamos reunido. Las cuentas ocultas, las tenencias de criptomonedas, las acciones y bonos, la grabación de él discutiendo su manipulación, la evidencia médica de las drogas que me había estado dando, el testimonio del farmacéutico que había confirmado que las recetas nunca fueron para alguien con la supuesta condición de espalda de Carlos. El rostro de Carlos pasó por un espectro de emociones, conmoción, ira, miedo, cálculo. Su abogado parecía cada vez más incómodo, revolviendo papeles, susurrando urgentemente al oído de Carlos. «Mi clienta está dispuesta a ser razonable», dijo Patricia con calma. «Pedimos una división equitativa de todos los bienes gananciales, la divulgación completa de todas las tenencias y residencias separadas de inmediato. Si estos términos no son aceptables, estamos preparados para ir a juicio, y le aseguro que la evidencia es convincente. Solo la drogadicción podría resultar en cargos penales. El fraude financiero podría resultar en sanciones más allá de la simple división de activos». Carlos intentó fanfarronear, amenazar, suplicar. «Esto es ridículo», dijo, su voz subiendo de tono. «Yo trabajé por ese dinero. Yo creé esas cuentas. Ella no hizo nada más que quejarse y trabajar en un empleo que cualquier idiota podría hacer. No se merece la mitad de lo que he ganado». La sonrisa de Patricia fue afilada. «En realidad, en España, no determinamos la división de activos basándonos en su opinión sobre el valor de su cónyuge. Nos basamos en la ley. Y la ley dice que los bienes gananciales se dividen equitativamente. Su opinión sobre la señora Ruiz queda registrada y es irrelevante». Me senté en silencio durante todo el proceso, con las manos cruzadas en mi regazo, tranquila de una manera que nunca lo había estado durante nuestro matrimonio. Había dejado de tener miedo de su ira. Había dejado de importarme su aprobación, que se enfureciera, que amenazara. Ya no podía tocarme. Ya había perdido todo lo que importaba en términos de nuestra relación. No le quedaba nada que quitarme excepto dinero, y Patricia no iba a permitir que eso sucediera. Al final, aceptó la mayoría de nuestros términos. No era todo lo que merecía, pero era suficiente para construir una nueva vida. Suficiente para estar finalmente segura. Suficiente para demostrar que valía la pena luchar por mí, incluso si había tenido que ser yo quien luchara. Al salir de la sesión de mediación, Carlos intentó una última manipulación. «Todavía te quiero», dijo, buscando mi mano. «Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Seré mejor. Cambiaré. Por favor, no hagas esto». Aparté mi mano. «No», dije simplemente. «No podemos. Y no te creo. No creo que seas capaz del tipo de cambio que haría que valer la pena salvar esta relación. Más importante aún, ya no quiero salvarla». He terminado. El divorcio se finalizó en una fresca mañana de octubre. Firmé los papeles en el despacho de Patricia, y mientras escribía mi nombre por última vez como la esposa de Carlos, sentí que algo cambiaba fundamentalmente dentro de mí. No solo alivio, aunque había mucho de eso. Algo más profundo. Una reclamación de mí misma. La mujer que había sido antes de aprender a hacerse pequeña. La mujer que aún podía llegar a ser. Con mi acuerdo, hice algo que nunca había hecho antes. Me tomé tiempo para pensar en lo que realmente quería, no en lo que alguien más necesitaba de mí, no en lo que mantendría la paz o haría felices a los demás, solo en lo que yo quería. Fue más difícil de lo que había anticipado. Había pasado tantos años negando mis propios deseos que casi había olvidado cómo identificarlos. Encontré un pequeño apartamento en un barrio diferente, más cerca del parque, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana.
Era el primer espacio que era verdaderamente mío. Lo amueblé lentamente, con cuidado, eligiendo cada pieza porque me encantaba en lugar de porque era práctica o barata. Colgué mi pintura de la clase de arte, la tormenta abriéndose al amanecer, en el salón donde podía verla todos los días. El apartamento tenía suelos de madera que crujían suavemente cuando caminaba sobre ellos. Había un pequeño balcón donde podía sentarme por las tardes y ver la puesta de sol. El edificio era antiguo pero bien mantenido, lleno de gente que sonreía y saludaba en los pasillos. Se sentía como llegar a casa de una manera que mi antiguo apartamento nunca lo hizo. La primera noche que pasé allí sola, caminé de una habitación a otra, tocando las paredes, mirando por cada ventana, reclamando el espacio como mío. Puse mi cepillo de dientes en el baño sin preguntarme si estaba en el camino de alguien. Colgué las toallas donde quería. Organicé los muebles y luego los reorganicé al día siguiente solo porque podía. Cada elección, por pequeña que fuera, se sentía como un acto de autodeterminación. Compré comida para mí sola, eligiendo alimentos que realmente me gustaban en lugar de lo que Carlos prefería. Descubrí que odiaba el pollo, que habíamos comido 3 veces por semana durante décadas porque era su favorito. Me encantaba la comida picante, que él siempre se había negado a tener en casa. Disfrutaba de largos baños con velas aromáticas, algo que nunca me había permitido porque Carlos se quejaba del olor. Estos pequeños descubrimientos se sintieron revolucionarios. Tenía 64 años y recién estaba aprendiendo lo que realmente me gustaba. ¿Cuántas otras mujeres? Me pregunté. Habían pasado décadas acomodando las preferencias de otra persona hasta que habían olvidado que tenían las suyas propias. Empecé a tomar más clases. Pintura, sí, pero también escritura creativa y diseño web básico e italiano, solo porque siempre había querido. Descubrí que era buena para la pintura, lo suficientemente buena como para que Diana me animara a mostrar mi trabajo en la exposición comunitaria de una galería local. La clase de escritura fue particularmente reveladora. La instructora, una autora publicada de unos 50 años, nos animó a escribir nuestras verdades, sin importar cuán incómodas fueran. Empecé a escribir sobre mi matrimonio, sobre la drogadicción, sobre el largo proceso de despertar a mi propio valor. Las palabras brotaron de mí, décadas de emoción reprimida encontrando expresión en la página. Reconecté con viejas amigas con las que había perdido el contacto a lo largo de los años. Mujeres de las que me había alejado porque Carlos siempre dificultaba los planes o se quejaba cuando yo no estaba. Nos reuníamos para largos almuerzos y paseos por la tarde, y recordé lo que se sentía al reír libremente, hablar sin monitorear cada palabra para evitar conflictos, ser valorada, escuchada y apreciada por quien era en lugar de por lo que podía proporcionar. Una de estas amigas, Susana, había enviudado unos años antes y había canalizado su dolor en la creación de una pequeña ONG que ayudaba a mujeres mayores a salir de situaciones difíciles. Me preguntó si consideraría ser voluntaria, tal vez incluso compartir mi historia en algunos de sus talleres. Al principio no estaba segura. Las heridas aún estaban muy frescas. Pero cuando finalmente hablé, de pie frente a una sala de mujeres que llevaban sus propias historias de supervivencia y transformación, encontré poder en el relato. Al ver sus rostros mientras describía el frasco de pastillas, el dinero oculto, el largo y lento despertar a mi propio valor, vi reconocimiento y esperanza y una determinación que reflejaba la mía. Una mujer, probablemente de unos 70 años, se me acercó después con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo. «Llevo 45 años poniendo excusas. Me acabas de ayudar a ver que ya no tengo que hacerlo. Voy a llamar a una abogada mañana. Voy a empezar el proceso de recuperar mi vida». Ese momento, más que cualquier victoria legal o acuerdo financiero, se sintió como justicia. Justicia real. No venganza ni castigo, sino el triunfo silencioso de negarme a ser menospreciada nunca más. El saber que mi sufrimiento, mi despertar,
podría ayudar a otra persona a encontrar su propio camino. Miguel y Sofía finalmente se pusieron en contacto, meses después de que el divorcio fuera definitivo. Las conversaciones fueron incómodas y dolorosas. Querían que perdonara a su padre, que entendiera su perspectiva, que les facilitara las cosas fingiendo que nada había sido realmente tan malo. No pude darles eso. No mentiré para protegerlo, dije. Ni para que os sintáis cómodos. Lo que hizo estuvo mal. Lo que hicisteis vosotros, ignorarme cuando os dije la verdad, eso también dolió. Pero os quiero. Y mi puerta está abierta cuando estéis listos para escuchar de verdad. Cuando estéis listos para verme como una persona con experiencias válidas, no solo como una madre que existe para haceros la vida más fácil. Miguel colgó. Sofía se quedó en la línea un poco más. Lo siento, dijo finalmente, su voz pequeña. Debería haberte creído. Debería haber escuchado. Tenía miedo, y era más fácil creer a papá que enfrentar la verdad sobre nuestra familia. Fue un comienzo. Quizás no suficiente, todavía no. Pero una grieta en el muro que había crecido entre nosotros. Sofía prometió venir de visita, sentarse y hablar de verdad, escuchar mi versión sin juicios ni defensas. Le dije que la estaría esperando cuando estuviera lista. Clara y yo nos hicimos amigas de verdad, el tipo de amistad que nunca había tenido antes, basada en un afecto genuino en lugar de proximidad u obligación. Hicimos excursiones de un día juntas, explorando partes de la ciudad que nunca habíamos visitado. Teníamos noches tranquilas bebiendo vino y hablando de libros, política y la extraña e inesperada forma de nuestros últimos años. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, dijo: ¿Sabes lo que admiro de ti? Podrías haberte quedado. Habría sido más fácil, más cómodo. Pero te elegiste a ti misma en su lugar. Eso requiere un tipo de coraje que la mayoría de la gente nunca encuentra. Pensé en eso. ¿Había sido una elección o había sido supervivencia? Quizás ambas cosas. Quizás la elección fue reconocer que la supervivencia requería más que solo aguantar. Que hay una diferencia entre estar vivo y vivir de verdad. Empecé a administrar mi propio dinero por primera vez en mi vida, aprendiendo sobre inversiones y planificación de la jubilación y cómo construir una seguridad financiera real. Al principio fue intimidante, todos esos números y opciones y decisiones. Pero descubrí que se me daba bien, que era cuidadosa, reflexiva y más capaz de lo que nunca me había atribuido. Incluso puse una pequeña cantidad en Bitcoin, recordando con amarga ironía cómo Carlos me había ocultado sus inversiones en criptomonedas. Las mías serían diferentes. Las mías serían transparentes, algo que controlaba y entendía. Un símbolo de mi independencia financiera y mi voluntad de aprender cosas nuevas. Incluso a los 64. Las estaciones cambiaron. El invierno vino y se fue. Mi primer invierno en mi propio espacio, perteneciéndome solo a mí. Decoré para Navidad por primera vez en años, poniendo un pequeño árbol y colgando luces solo porque me hacían feliz. Pasé el día de Navidad con Clara y algunas otras mujeres del centro de mayores, cocinando juntas, riendo y creando nuevas tradiciones que no tenían nada que ver con la obligación o la expectativa. Esa Navidad fue diferente a cualquiera que hubiera conocido. No había tensión, ni andar con pies de plomo, ni fingir que todo estaba bien mientras moría por dentro. Cocinamos comida que realmente queríamos comer. Pusimos música que nos gustaba. Contamos historias y reímos hasta llorar. Y cuando alguien necesitaba llorar de verdad, también le hicimos un hueco. Una de las mujeres, María, nos contó que dejó a su marido después de que él se jugara sus ahorros para la jubilación. Otra, Sara, compartió cómo finalmente se divorció de su marido después de años de que él la menospreciara delante de sus hijos. Cada historia era diferente, pero el hilo que las conectaba era el mismo, el momento de despertar, de darte cuenta de que merecías algo mejor,
de elegirte a ti misma incluso cuando era aterrador. Somos las afortunadas, dijo Clara, levantando su copa de vino. Salimos. Nos elegimos a nosotras mismas. Algunas mujeres nunca lo hacen. Brindamos por eso. Por elegirnos a nosotras mismas. Por empezar de nuevo. Por demostrar que nunca es demasiado tarde para construir una vida que valga la pena vivir. La primavera llegó con los cerezos en flor en el parque y una ligereza en mi pecho que no tenía nada que ver con el clima. Había superado un año de mi nueva vida, un año de aprender a estar sola sin sentirme sola, un año de descubrir quién era cuando no estaba desempeñando el papel de esposa, madre y cuidadora. Di largos paseos por la ciudad, explorando barrios que nunca había tenido tiempo de visitar. Fui a museos en tardes de diario cuando estaban tranquilos. Me senté en cafés con un libro y sin agenda. Aprendí que me encantaban las galerías de arte y odiaba los centros comerciales, que prefería las cafeterías con personalidad a las cadenas corporativas, que estaba perfectamente contenta con mi propia compañía. En lo que habría sido mi 38º aniversario de bodas, di una fiesta. No una celebración del matrimonio, sino de su final, de mi liberación. Vinieron Clara y Susana y las mujeres de la clase de arte y del club de lectura al que me había unido. Comimos buena comida, bebimos champán y brindamos por los nuevos comienzos. Una de las mujeres preguntó si estaba saliendo con alguien, si estaba buscando otra relación. La pregunta me sorprendió. Me di cuenta de que no lo había pensado, no había sentido la falta de una pareja. Por primera vez en mi vida adulta, era suficiente por mí misma. Quizás algún día, dije, pero ahora mismo, estoy disfrutando de ser mi propia persona. Estoy aprendiendo lo que me gusta, y no me gusta cuando no estoy filtrando todo a través de las preferencias de otra persona. Estoy descubriendo que en realidad soy bastante buena compañía. A medida que se acercaba mi 65º cumpleaños, me encontré reflexionando sobre el último año, sobre cómo mi vida se había transformado por completo. Pensé en la mujer que había sido, de pie en esa cocina estrecha en Chamberí, sosteniendo un frasco de pastillas y tratando de entender cómo su vida la había llevado a ese momento. No le desearía ese dolor a nadie, pero no podía arrepentirme de lo que me había enseñado, de cómo me había roto y había dejado que algo más fuerte creciera en las grietas. Pinté una nueva obra para mi cumpleaños, una especie de autorretrato, aunque abstracto. Colores audaces, líneas fuertes, una figura de pie sola pero no solitaria, anclada pero extendiéndose hacia arriba. Cuando terminé, lo titulé Desayuno y Justicia, recordando esa mañana en que todo cambió, cuando me elegí a mí misma por encima de la comodidad, la verdad por encima de la conveniencia. La pintura se vendió en la siguiente exposición de la galería. La compró una mujer joven. Me dijo que le recordaba a su abuela, que había dejado un matrimonio abusivo a los 70 años y había vivido otros 20 en gozosa independencia. La idea de que mi historia, mi arte, pudiera significar algo para otra persona, pudiera ofrecer esperanza o inspiración, o simplemente reconocimiento, me conmovió más de lo que esperaba. Usé el dinero de la pintura para reservar un viaje a Italia, el país sobre el que había estado aprendiendo en mi clase de idiomas. Viajaría sola, algo que habría aterrorizado a mi antiguo yo. Este yo, el que me estaba convirtiendo, sentía solo emoción y posibilidad. Pasé horas planeando el viaje, investigando museos y restaurantes y pequeños pueblos fuera de la ruta turística. Serían mis primeras vacaciones reales en décadas, mi primer viaje hecho puramente por mi propio placer. Las clases de italiano se habían convertido en una de mis partes favoritas de la semana. La instructora, una mujer apasionada de Roma, nos enseñó no solo el idioma, sino la cultura, la comida, el arte, todo el estilo de vida. Hablaba de las mujeres italianas con tal admiración, de cómo valoraban el placer, la belleza y la conexión, de cómo se negaban a desaparecer a medida que envejecían. En Italia, nos dijo, las mujeres mayores son respetadas, se las ve como sabias,
como poderosas, como esenciales para el tejido de la sociedad. No se disculpan por ocupar espacio. No se hacen pequeñas para acomodar a los demás. Viven plenamente, hasta el final. Yo quería eso. Quería ser una mujer que viviera plenamente, que se negara a desaparecer, que ocupara espacio sin disculparse. Estaba aprendiendo, lentamente, que podía ser esa mujer, que quizás siempre lo había sido, debajo de todas las capas de condicionamiento y acomodación. A veces, tarde en la noche, pensaba en Carlos. Me preguntaba si había cambiado, si había aprendido algo, si sentía remordimiento. Probablemente no. Pero me había dado cuenta de que eso no importaba. Su transformación, o la falta de ella, ya no era mi responsabilidad. Mi único trabajo era seguir creciendo, seguir eligiéndome a mí misma, seguir construyendo esta nueva vida que estaba reclamando pieza por pieza. Había oído a través de conocidos comunes que se había mudado a la Costa del Sol, que estaba saliendo con alguien nuevo, alguien más joven que no conocía su historia. Sentí una punzada de preocupación por esta mujer desconocida. Esperaba que fuera más inteligente que yo, más alerta a las señales de advertencia. Pero sobre todo, no sentí nada. Él era un capítulo que había cerrado, una lección que había aprendido por las malas, una parte de mi pasado que ya no tenía poder sobre mi presente. También pensé en mis hijos. Esperaba que algún día entendieran, que encontráramos un camino de regreso el uno al otro que fuera real y honesto, en lugar de performativo y obligatorio. Pero si eso no sucedía, también sobreviviría a eso. Había aprendido que era más fuerte de lo que nunca había imaginado, más resiliente, más capaz de construir una vida que importara incluso sin su validación o aprobación. Ahora, mientras me siento aquí compartiendo esta historia contigo, puedo decir con absoluta certeza que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para reconocer tu valor. Nunca es demasiado tarde para exigir algo mejor. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, para empezar de cero, para construir algo nuevo de los escombros de lo que fue. Aquella mañana en que encontré esas pastillas, cuando salía un día incierto sin nada más que mi dignidad y determinación, pensé que mi vida estaba terminando. No me di cuenta de que solo estaba comenzando. A veces miro fotos de mi vida anterior, de la mujer que sonreía para la cámara mientras moría por dentro. Apenas la reconozco. Vivía en las sombras, se hacía pequeña, aceptaba tan poco porque creía que eso era todo lo que merecía. Hay una foto en particular que guardo en mi escritorio ahora. Fue tomada en la boda de Sofía, el evento para el que me arruiné. En la foto, estoy sonriendo ampliamente, con el brazo alrededor de mi hija, pareciendo la viva imagen de la felicidad maternal. Pero cuando miro esa foto ahora, puedo ver el agotamiento en mis ojos, la tensión en mis hombros, la forma en que inclino mi cuerpo para ocupar menos espacio en el encuadre. Puedo ver a una mujer a la que le han enseñado a desaparecer, incluso en las fotos de la boda de su propia hija. Guardo esa foto no para castigarme, sino para recordar, para honrar a la mujer que sobrevivió, para reconocer lo lejos que he llegado. Esta mujer, la que me estoy convirtiendo, vive en la luz, ocupa espacio, exige respeto y se aleja cuando no lo recibe. Pinta y aprende y ríe y construye amistades basadas en la alegría mutua en lugar de la obligación mutua. No es perfecta. Todavía tiene momentos de duda y miedo. Todavía llora por lo que creyó tener, aún sabiendo que nunca fue real. Todavía espera que sus hijos recapaciten. Todavía desearía que los años no se hubieran malgastado en alguien que no podía ver su valor. Pero es libre. Finalmente, gloriosa, aterradoramente libre. Y está aprendiendo que la libertad no se trata solo de aquello de lo que escapas. Se trata de aquello hacia lo que te mueves. Se trata de construir una vida que se sienta auténtica, que honre tu verdad, que haga espacio para la alegría y el crecimiento
y toda la desordenada y hermosa complejidad de ser plenamente humana. Y esa libertad, he aprendido, vale todo lo que tuve que perder para ganarla. El desayuno que preparé esa mañana después de mi descubrimiento fue simple: tostada y té, nada especial. Pero era mío, preparado a mi tiempo, para mi propio sustento, sin obligación ni expectativa. Esa pequeña comida representaba algo profundo, el primer desayuno de mi nueva vida. ¿Y la justicia? Eso también llegó, no en revelaciones dramáticas en un tribunal ni en humillación pública, sino en la tranquila reclamación de mí misma, en aprender a confiar de nuevo en mis percepciones, en construir seguridad y estabilidad en mis propios términos, en convertirme, finalmente, en la persona que siempre debí ser antes de aprender a hacerme más pequeña. Así que te pregunto ahora, ¿alguna vez has vivido esto? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Te has hecho invisible en tu propia vida? ¿Has aceptado migajas y lo has llamado amor? ¿Lo has dado todo y no has recibido nada? Quizás lo estás viviendo ahora mismo. Quizás eres la mujer en la cocina, sosteniendo un frasco de pastillas, preguntándote si tienes el coraje de marcharte. Quizás eres la mujer que ha estado poniendo excusas durante años, diciéndote a ti misma que no es para tanto, que has invertido demasiado para irte ahora, que eres demasiado mayor para empezar de cero. Estoy aquí para decirte, no eres demasiado mayor. No es demasiado tarde. No has invertido tanto como para no poder marcharte. Y sí, es para tanto si te hace sentir pequeña e invisible y menos de lo que eres. Cuéntamelo en los comentarios. Comparte tu historia. Porque esto es lo que he aprendido. No estamos solas en esto. Muchas de nosotras llevamos estas cargas silenciosas. Sufrimos estas pequeñas muertes del espíritu. Aceptamos lo que nunca deberíamos aceptar. Pero no tenemos que hacerlo. Podemos elegir de manera diferente. Podemos elegirnos a nosotras mismas. Si esta historia resonó contigo, si te ves a ti misma o a alguien que amas en estas palabras, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete. Compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Construyamos una comunidad de personas que se niegan a conformarse, que exigen algo mejor, que reclaman su valor sin importar cuán tarde en la vida llegue esa reclamación. Tu historia no termina con lo que has soportado. Termina con lo que eliges hacer a continuación. Y siempre, siempre tienes el poder de elegirte a ti misma. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para considerar que mereces más de lo que has estado aceptando. Ahora ve a desayunar. Uno de verdad. Uno que te nutra. Uno que sea tuyo y solo tuyo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para la justicia. Nunca es demasiado tarde para la libertad. Nunca es demasiado tarde para servirte a ti primero.